el horno no está para bollos. Realmente los anuncios nos ubican en un lugar muy delicado, ¿no? De la economía, no solamente de la economía nacional, la economía doméstica. Hay puntos que no fueron anunciados, como jubilados, por ejemplo, aumentos de salarios. Políticamente, ¿esto cómo ubica el gobierno hoy? Bueno, uno puede decir que el presidente ya había anunciado que algo venía de este tipo porque el discurso de apertura fue muy fuerte y sí, fue muy duro lo del ministro de ayer. Efectivamente muchas cosas no fueron, yo diría que lo único que se entendió claramente fue el tema de los 800 pesos, del Del dólar dólar. oficial, que se acerca más a lo que hasta ahora es el paralelo. Hay que ver qué es el paralelo del futuro. Pero creo que todo fue confuso, creo que no quedó claro nada en materia de subsidios, qué era eso de los contratados del Estado, en fin, me parece todo lo demás fue todo ambiguo y para mí fue sí el prólogo de algo fuerte, ¿no? Porque me parece que se viene una devaluación muy fuerte, que esto va a tener un impacto en los precios básicos muy fuerte también. Así que creo que el pueblo argentino va a sufrir. Va a sufrir más de lo que está sufriendo, no es que va a empezar a sufrir, porque yo le decía recién a el analista financiero, a Fernando Camuso, le decía, bueno, realmente todas estas medidas impactan en un pueblo pobre, porque la gente es pobre hoy, la mayoría de la gente, más de un 50% de personas. ¿Habrá resto para ajustar? No lo sé porque creo que justamente la Argentina ya pasó por muchos episodios de ajuste, como, no sé si como el de ayer, pero hay que ver, pero bueno, el Rodriguaz, otras cosas de ese tipo del pasado, pero había resto, porque ahí la Argentina del 74, 75 no era un país pobre. Era un país con algunos pobres, pero acá, como bien dijo, acá tenemos la mitad de la población que es pobre, Claro. y sobre ese país va a haber un ajuste igual de fuerte de Rodrigazo, Claro. o peor. Por lo tanto, creo que no lo sé, tampoco me queda claro cuánto sabe el actual gobierno de cómo compensar a los pobres, ¿no? Porque no, es un gobierno sin experiencia. Así que sí, tengo severas dudas sobre todo esto. Sin experiencia política, con conocimientos financieros y económicos, ahí está el punto, ¿no? No, porque este ministro Caputo no tiene ninguna experiencia macroeconómica tampoco. Y sí, no hay experiencia política en el resto. Por lo tanto, sin experiencia ni política ni técnica, diría. ¿Usted no confía, Bullman, en que son las medidas necesarias? Yo creo que sí, a ver, vamos a decirlo mejor. Yo creo que el ajuste era algo inexorable. También creo que el ajuste tiene que ser inteligentemente aplicado. O sea, son las medidas necesarias, pero tiene que aplicarse de manera inteligente. No, insisto, no digo que sean medidas necesarias, digo que el ajuste era inexorable. No sé si esto de acá era lo que era inexorable, porque para empezar, como te decía al comienzo, creo que son medidas muy confusas. O sea, salvo el tema del dólar paralelo y el oficial, el resto de las cosas que se anunciaron no están claramente explicadas. Fueron anunciadas muy en general. Por ejemplo, las tarifas de servicios públicos. Claro, por ejemplo, las tarifas, por ejemplo, el tema subsidios, por ejemplo, el tema de las retenciones. Todos los temas fueron explicados por ejemplo, el tema de los contratados del Estado. Fueron anunciados pero no explicados, quiere decir usted. Claro, y fueron anunciados en general, como si fuera un concepto, sin la letra chica, digamos, porque muchos de los temas efectivamente no sabemos cómo se aplican. El ministro dijo no va a haber más subsidios, pero una cosa es explicar qué subsidios no va a haber más y de qué forma y por qué tope, y otra cosa es decir no va a haber más subsidios. Sacarlo todos de golpe significaría, claro, sí, que por ejemplo en la zona metropolitana el boleto colectivo pase
o sea, se multiplique por más de 10. No sé si eso va a ser lo que va a suceder, porque eso sería muy complicado. Ahora, ¿cómo lo ve políticamente a Milei parándose, lógicamente, en un Congreso que no le es favorable, ¿no? Milei, el Congreso realmente no sabemos qué va a hacer hasta marzo, porque Milei no tiene hoy Congreso, pero de acá a marzo podía tener justamente un Congreso, porque Milei va a ser un presidente, es un presidente como tal vez Kirchner o alguno que otro, que forma una coalición desde el poder, que asume con nada y desde el poder comienza a sumar aliados, etcétera. Pero para poder sumar aliados necesita que le vaya bien, ¿no? Porque si el resto de la política no confía en el éxito de Milei, va a ser difícil que consiga aliados. No sé, hubo muchos diputados, los provinciales, no sé, Randazzo, que dijeron que le iban a dar gobernabilidad a Milei, o sea que se iban a sumar de alguna forma u otra al proyecto de Milei, dándole otro tipo de margen. En el caso del PRO, por ejemplo, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sabemos que algunos se van a pasar, pero no cuántos, porque muchos ya sabemos que van a ser opositores a Milei. Por lo tanto, también creo que la medida de cuántos se pasan al oficialismo va a estar dada por el éxito de todo esto. Si este ajuste se realiza de forma, digámoslo así, inteligente, y que permite que de acá a unos meses la situación esté más o menos asimilada, bueno, yo no tengo dudas que Milei va a poder armar una coalición de poder desde la presidencia. Ahora, si estamos en marzo y la situación sigue siendo caótica e incierta, va a ser más difícil que pueda lograr eso para marzo, que es cuando comienza el año legislativo. Ahora, le pregunto, la CGT, movimientos piqueteros, ¿qué cree que va a pasar con esto, no? Porque realmente ayer ya rechazaron las medidas y anunciaron que se iban a reunir hoy para ver los pasos a seguir. ¿Qué cree que puede pasar políticamente con el sindicalismo, con los movimientos sociales? No sé, porque también se trata de actores que perdieron bastante prestigio y bastante capacidad de acción en la Argentina. Por eso le diría que mucho no me preocupa más la gente real, común, y su nivel de apoyo al presidente, porque si se enoja todos con el presidente rápidamente, no va a tener apoyo social. Después, el tema de la calle me preocupa menos, porque creo que los actores estos que venimos conociendo han perdido capacidad de movilización, pero tal vez aparezcan otros, tal vez aparezca, no sé, la gente enojada porque aumentó la carne picada, que se movilice, y eso es distinto que la CGT o los movimientos piqueteros, ¿no? Bueno, hay que ir viendo el barco mientras pasan las olas, ¿no? A ver qué pasa. Sin duda, ¿no? Creo que hay que asumir que parte de esto era inexorable, que nadie podía hacerse el desentendido con que esto iba a suceder, pero veremos, digamos, cuáles son las olas y cómo aguanta el barco. Gracias, muchas gracias, Burman, por atendernos. Por favor, hasta luego. Julio Burman, analista político. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata, te acompaña siempre.